En su obra El mercader de Venecia, creo que fue Shakespeare quien la escribió, dice: el perdón es como la lluvia suave que cae del cielo a la tierra, 2 veces bendita. Bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. Perdonar es un acto sumamente importante enseñado por las Escrituras. En el Padre Nuestro, Cristo dijo, orando al Padre, en esa oración modelo, que no es para Jesús, sino para los discípulos, para nosotros, pero la oración dice: y perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que pecan contra nosotros. Es importante aprender a perdonar. Es importante saber perdonar. Es sumamente importante entender los beneficios del perdón para aquel que lo da y para aquel que lo recibe. Tú y yo debemos practicar el perdón. Soy Luis Carballosa. Hoy comparto con vosotros el pasaje de Joel, capítulo 3, versículos del 1 al 6. De nuevo es provechoso recordar el tema de Joel y el mensaje de Joel. Joel, profeta de Dios, por el año 800 antes de Cristo. Habla, escribe acerca de el día de Jehová. El día de Jehová implica varias cosas. Implica juicios. Implica la venida en gloria del Mesías. Implica también cómo el Mesías ha de derrotar a todos los enemigos, enemigos de Dios y enemigos del reino de Dios. Y el día de Jehová también incluye el establecimiento del reino glorioso del Mesías en la tierra, y probablemente se extiende hasta la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. En su profecía, Joel habla en el capítulo 1 de una invasión de insectos que vendría sobre la tierra de Judá, la tierra de Israel, como respuesta divina al pecado de la nación durante los días del rey Uzías, cuando el pueblo vivió en la opulencia, en la prosperidad, pero se olvidó de Dios, dio las espaldas a Dios. Y Dios envió una plaga de insectos que destruiría las cosechas
toda la vegetación, los árboles quedarían desnudos, totalmente desposeídos de sus hojas, de sus ramas y de la corteza de las ramas. Sería catastrófico. Y eso el pueblo no lo veía. Dios tuvo que llamar la atención a través del profeta Joel. En el capítulo 1, como he dicho, habla de esa invasión de insectos terribles, feos, y habla allí de el pulgón, y habla de la langosta, y habla de otros insectos, el revoltón, y más calamidad que vendría al pueblo si no se arrepentía. En el capítulo 2, Joel les anuncia que vendría una invasión, no ya de insectos, sino de soldados bien entrenados, cabalgando corceles, caballos veloces, y soldados que serían capaces de trepar por las murallas y matar a hombres, a mujeres, a niños, a todos los habitantes de Jerusalén. Esa invasión sería llevada a cabo por los asirios, que tenían el control del mundo de aquellos tiempos en aquella región de la Mesopotamia y hasta la misma tierra de Israel. Eso lo describe Joel en el capítulo 2. En el capítulo 1, la invasión de los insectos. En el capítulo 2, la invasión del ejército de los asirios. Y en medio de eso, evidentemente el pueblo, escuchando el mensaje de Joel, se arrepintió. Joel les advierte: porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y el profeta llama al pueblo a que regrese a Dios y apela al pacto abrahámico para que el pueblo regrese a Dios. Y ya vimos cómo en el versículo 18 dice, 18 del capítulo 2, y Jehová, celoso o solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y Joel nos habla de ese perdón de Dios sobre la base del arrepentimiento y sobre la base de la gracia y de la misericordia de Dios. Y dice el profeta, hablando por Dios, que Dios restauraría la tierra. Versículo 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y no solo los habitantes de la tierra, incluso los animales del campo serían bendecidos, y Dios enviaría la lluvia, que según los rabinos judíos era una referencia al mismo Mesías. Y Dios no solo enviaría lluvia física, sino que en los versículos 28 al 32 habla de una lluvia espiritual. Dios derramará su espíritu sobre toda carne.
Y esa profecía parcialmente se cumplió el día de Pentecostés en Hechos 2, pero tendrá un cumplimiento futuro, un cumplimiento escatológico. En el capítulo 3, versículos del 1 al 6, dice: porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, un lugar que no es específicamente conocido, no hay ningún valle de Josafat literal junto a Jerusalén o en los alrededores. Probablemente ese nombre es usado metafóricamente. Josafat significa Jehová salva o Jehová ha salvado. Y dice el versículo 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. Dios va a llevar a las naciones gentiles al valle de Josafat, a ese sitio, y allí las va a juzgar por el trato que han dado a la nación de Israel. Dios cuida de su pueblo. Dios tiene un interés muy especial en la nación de Israel, la simiente de Abraham, y sobre el pacto que Dios hizo con Abraham. Dice allí: sobre mi pueblo y de Israel, mi heredad, dice el versículo 2, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Eso es lo que las naciones gentiles hicieron o harán en los postreros tiempos a la nación de Israel, porque esto es todavía futuro. Esto tiene que ver con los postreros tiempos, los postreros días, cuando el Mesías regrese a la tierra con poder, con gloria y con majestad. Dios ha de juzgar a las naciones gentiles por el trato que han dado a la nación de Israel. Repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber, es decir, por una copa de vino vendían a las niñas. Y Dios va a traer juicio sobre las naciones gentiles por ese trato que han dado a la nación de Israel. Dios cumple su palabra, Dios cumple su promesa. Querido hermano, querida hermana, tú y yo podemos confiar en ese Dios todopoderoso que cumple todo lo que promete. Dice el versículo 4, y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Dos ciudades ahí al norte de Israel, en la costa mediterránea, y todo el territorio de Filistia. ¡Qué tremenda pregunta! ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré recaer la paga sobre vuestra cabeza. Dios también ha de traer su venganza al pueblo rebelde. El castigo de Dios, el juicio de Dios vendrá
sobre todos los rebeldes. Versículos 5 y 6. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Los gentiles habían invadido la tierra que Dios prometió a Israel. Versículo 6 dice: y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, a los gentiles, para alejarlos de su tierra. Y la venganza de Dios será sobre ellos, el juicio de Dios será sobre ellos. Querido hermano, querida hermana, cuán agradecidos debemos de estar tú y yo por el Dios que tenemos. Es un Dios que tiene un plan perfecto y Él ha de completar ese plan, lo ha de llevar a su consumación. Él ha de salvar el remanente de su pueblo para que reine con el Mesías, cuando el Mesías regrese a la tierra con poder, con gloria y con majestad. Y Él te ha salvado a ti y me ha salvado para que nosotros participemos de ese glorioso reino que el Mesías establecerá en la tierra. Gloria a Dios, porque Él es fiel en todo. Amén y amén.